Seguimos con nuestra serie de mensajes, Shalom. Y hoy vamos a ir al pasaje con el cual comenzamos, porque fue nuestro pasaje introductorio y también el lema nuestro para este año. Vamos al capítulo 5 de la carta a los Romanos. Y si bien en la introducción habíamos tocado solamente el primer versículo, hoy vamos a estar concentrándonos en el versículo 1 al versículo 11 de la carta a los Romanos. Y el título del mensaje es una pregunta. La siguiente pregunta: ¿en qué te glorías? ¿En qué te glorías? Recordemos que cuando hablamos de paz, hablamos de algo inamovible, permanente, seguro. Y recordemos algunos puntos importantes de la carta, de tanto nuestro estudio como la proclamación del mensaje en la carta a los Romanos. Hemos dicho que el tema central de la carta a los Romanos es el Evangelio, el mensaje de salvación que Pablo está presentando a una iglesia que aún no conocía, de tal forma que ellos pudieran entender cuál era el mensaje que él deseaba llevar para ellos. Él deseaba exponer claramente este Evangelio, y en el centro del Evangelio está la justificación por la fe. Un tema que hemos estado hablando en los últimos domingos. Y esta justificación por la fe, que es presentada principalmente como opuesta a la justificación por las obras. Obras que muchos de los judíos que estaban en el contexto a quienes Pablo se estaba dirigiendo, muchos de estos judíos tenían como su gloria y motivo de jactancia la justificación por las obras, la obediencia a la ley y el cumplimiento de la ley que ellos tenían. Pero luego de hablar de la necesidad de la justificación, que es nuestra condición de pecado, y luego también de hablar de la obra que hace posible la justificación, que es la obra de Cristo en la cruz a favor de nosotros, y luego de mencionar el medio de justificación, que es la fe, que en capítulos anteriores Pablo demostró que esa justificación por la fe no difería de aquel medio que ya estuvo presente con Abraham, la justificación por la fe. Pasa ahora el apóstol a concentrarse en uno de los resultados clave de la justificación. ¿De qué se trata este resultado clave? La esperanza. La justificación no es solamente una realidad legal que nosotros tenemos en el presente, sino también una condición, o afecta nuestra condición futura. El que hoy está justificado espera grandes cosas de parte de Dios, no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad. Y este será el foco del capítulo 5, y en realidad el foco de la esperanza va a estar presente hasta el capítulo 8. Así que quiero que podamos leer, si tienen sus Biblias, los que estamos aquí, aquellos que están en sus casas también, vamos a abrirla en capítulo 5 de Romanos y vamos a estar leyendo los versículos 1 al versículo 11. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, decía una vez más Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. En este pasaje que hemos escuchado, Pablo utiliza 3 veces la palabra gloriarse, o él decía más específicamente, nos gloriamos. Y lo hace en ascenso. La primera vez dice, nos gloriamos en la esperanza. Y después añade, y no solo esto, nos gloriamos también en las tribulaciones. Y al final del pasaje dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Ustedes recordarán aquellas, hasta hoy en día salen en algunas secciones de tiempo en la televisión, esos programas de la hora de las compras y similares, ¿verdad? Y siempre tienen la oferta de algo, ya sea algo de la cocina, una aspiradora. Y estas ofertas, además de presentarle siempre a alguien tan sonriente con el producto, no solamente te ofrecen el producto y te dicen, bueno, sale tanto, sino que te dicen, si hoy, ahora mismo llamas, no solo vas a llevarte, la aspiradora, el producto de la cocina, el producto que te estamos ofreciendo, el producto de gimnasia, sino que vas a llevar de regalo también, y una cosa. Y si llamas ahora, dice, y también vas a llevar de regalo esto, ¿verdad? Y ese parece ser quieren impulsar el gancho para que uno diga, mira, qué buena oferta, ¿verdad? No solamente voy a llevar este producto que me interesa, sino que me van a regalar esto y esto y esto. Y en realidad en cualquier área donde uno vaya a comprar, ¿verdad? Desde un artículo pequeño hasta un vehículo, te dicen, esto te vamos a regalar. No solamente vas a llevar este producto que estás queriendo, sino que llevas esto también. De manera similar, obviamente que el apóstol Pablo no estaba queriendo vender el evangelio, más bien animar a los creyentes con las maravillosas realidades que operan en todos aquellos que son de Jesús, pero de forma similar, como si fuera que hay tanto para describir, el apóstol Pablo utiliza la frase, y no solo esto, sino que nos gloriamos en esto también. Y no solo esto, qué maravilloso es el mensaje de salvación que nosotros tenemos y estamos llamados a pasar. Utilizando estas frases, el apóstol Pablo nos demuestra cuán amplio es aquello que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo habla y dice, nos gloriamos. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿de qué se trata este gloriarse? Y el título del mensaje es la pregunta, ¿en qué te glorías? Y obviamente que en el ámbito de la iglesia escuchamos una y otra vez esto, gloriarse en esto o no gloriarse en lo otro. ¿De qué se trata este gloriarse del cual Pablo está hablando? Este es un punto central cuando consideramos los resultados del evangelio. El evangelio transforma todo el ser, transforma el corazón, y esta transformación logra algo muy interesante. Hace que el foco de nuestro gozo cambie. Hace que ahora valoremos cosas que el mundo no puede valorar, o incluso que desprecia. Lo que el mundo desprecia, nosotros, ese es el foco de nuestro gozo. El creyente, según el texto que veremos hoy, podemos decir
puede ser identificado por esto, por aquello en lo cual se gloría. Es como una marca que determina que una persona tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿En qué se gloría? Porque eso en que se gloría el Hijo de Dios no es algo de lo cual el mundo va a gloriarse. Es más, es algo que normalmente el mundo hasta va a despreciar. Entonces, ¿de qué gloriarse hablaba Pablo? Primera cosa que tenemos que decir, no es un orgullo. Recordemos que prácticamente todo lo que Pablo decía antes en su carta se trataba de ir en contra de ese orgullo que trae la justificación por las obras. Entonces no quiere decir que Pablo está rechazando por un lado el orgullo y dice, pero yo sí me enorgullezco en esto. El sentido de esta palabra gloriarse va en una dirección diferente. Un comentarista traduce la palabra, y yo creo que esto es correcto, como, y voy a mencionar una palabra quizás que no la conocemos mucho en español. El comentarista utiliza esta palabra y es muy interesante. Exultarse. No sé si alguna vez ha escuchado esa palabra. Exultarse, una palabra muy peculiar que si nosotros buscamos en el diccionario no tiene un sinónimo directo, sino se utilizan frases. Exultarse, el significado de exultarse en el diccionario es no caber en sí de felicidad. No cabe en sí, decimos cuando alguien está demasiado contento. En el diccionario, otra frase utilizada para explicar exultarse es estar más contento que unas castañuelas. Dice, obviamente este en el contexto más español, ¿verdad? Las castañuelas son estos instrumentos especiales que se usan, especialmente vemos a los gitanos cuando bailan el flamenco, ¿verdad? Están moviendo las piernas, hacen ruido con los pies y también con las castañuelas, ¿verdad? Exultarse, en el diccionario dice estar como castañuelas o más felices que castañuelas, porque hace un ruido ¿verdad? Intenso que demuestra la felicidad. Y aquí podemos hacer un paréntesis. Qué interesante, cómo es que cada cultura necesita un ritmo particular para poder expresar cuando uno está feliz en sobremanera o de sobremanera. Bueno, el caso de los españoles, tal vez en ciertas regiones, el flamenco, los brasileros tienen su samba, ¿verdad? Se necesita un ritmo, una música especial para los momentos de mayor felicidad. Aquí en nuestro contexto, especialmente en el interior del país o en el pasado, la polka tiene que ser un ritmo alegre, porque cuando hay demasiada alegría, necesitamos un canal para poder reflejar esa alegría. Los cubanos tienen su rumba que hicieron iniciar otros ritmos incluso. Es interesante. Es necesario un medio particular para poder expresar cuando tenemos demasiada alegría. Otra forma en que puede describirse esta palabra exultarse es saltar o bailar en una pata. Exultarse es bailar en una pata, saltar en una pata, estar tan contentos. Y en guaraní, yo podría relacionar esta palabra que se suele usar, ¿verdad? Y decimos cuando alguien está demasiado contento y yaguará, decimos. No sabemos cómo traducir esa palabra, ¿verdad? Y a veces la prestamos del guaraní y decimos, ¿qué aguará está esa persona, verdad? O un niño de repente que está saltando, no sabe qué hacer en su cara. Este es el sentido del gloriarse del cual Pablo está hablando. Él está diciendo, aquel que ha sido justificado se exulta, se goza en sobremanera en tres cosas. Él menciona aquí en este pasaje. En la esperanza de gloria, se goza en sobremanera en las tribulaciones y se goza en sobremanera en Dios mismo. Y quiero que podamos profundizar estos tres aspectos que Pablo dice, en esto nosotros nos gloriamos. Primera cosa entonces, decía él, nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios. Versículos 1 y 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De haber sido enemigos, pasamos a estar en paz con Dios por medio de Jesús. Esto dice Pablo. Y añade, tenemos entrada a esta gracia. Es decir, no es que Dios hizo nomás con nosotros un pacto de no agresión, ¿verdad? Es como que si nosotros nos enojamos con alguien, le decimos, bueno, podés pasar por acá, pero ni entres en mi pieza o en mi casa, ¿verdad? Hasta mi patio podés pasar. No, Pablo dice, no es que solamente se levantó ese muro de enemistad que teníamos con Dios, sino que Él nos dio entrada, y usando un poco la imagen del templo en donde las personas, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a la misma presencia de Dios al lugar santísimo. Pablo dice, tenemos entrada a esta gracia. No es que Dios solamente ya no es nuestro enemigo, sino que tenemos esta libertad plena de entrar a su presencia. Y ahí utiliza la palabra y dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que ahora le produce exultante gozo al creyente es la esperanza de la gloria de Dios. Aquel que está siguiendo nuestra serie de mensajes, o tal vez aquel que ha prestado atención clara ya a la línea de pensamiento de Pablo en la carta a los Romanos, se dará cuenta de algo asombroso. Aquí Pablo está diciendo que el creyente se gloria en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué pasa en el mundo según lo que Pablo describió en el capítulo 1 de la carta? Los versículos 20 al 23. Pablo escribía lo siguiente para describir la situación espiritual del mundo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y versículo 21, presten atención. Pablo ahora dice, nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando él describía al mundo, en el versículo 21 decía, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué cosa pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y, atiendan esto, versículo 23. Pablo, ahora en el capítulo 5 dice, esta es nuestra gloria, esto es lo que hace que bailemos en una pata, que vamos a ver la gloria de Dios. Pero en capítulo 1, versículo 23, la descripción del corazón del ser humano es, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y más adelante, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Es claro en el capítulo 5 el estado de reversión de aquella condición de rebeldía. Al mundo, mis queridos hermanos, no le importa la gloria de Dios. Puede tener miedo del castigo, eso es algo que todos entienden fácilmente. Pero anhelar la gloria de Dios, gozarse y bailar en una pata al saber que vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios, esto es algo que al mundo no le interesa, no le puede interesar. No cree en la gloria de Dios el mundo. Al hombre natural no le mueve en absoluto la gloria de Dios, ni le hace cosquillas. Es más, hasta rechaza esa gloria y prefiere la gloria de cualquier otro objeto, la gloria de sí mismo, la gloria de cualquier cosa, a la gloria de Dios. Pero aquel que ha sido justificado, dice Pablo, se exulta, se pone aguará, baila en una pata al pensar en la esperanza firme que tiene, que es contemplar la gloria de Dios en su plenitud. Y eso dice el apóstol Pablo. Y aquí hay una gran reversión, porque él describía la naturaleza
pecadora del ser humano, como aquel que rechazó la gloria de Dios, que la cambió, por lo cual está destituido de su gloria. Pero aquel que está en Cristo dice, esto es lo más maravilloso que yo puedo esperar. Esto es lo que me produce gozo. En esto está mi gloria, en que yo voy a ver la gloria de Dios. Una película ya tiene sus años, algunos de ustedes habrán visto. Se la tradujo creo en español como Antes de partir, y tiene como protagonistas a Morgan Freeman y Jack Nicholson. Ambos son dos personas ya mayores que se les detecta una enfermedad terminal. Uno millonario y el otro un hombre común, ¿verdad? Se encuentran en el hospital y bueno, a los dos se le dice, miren, tienen tantos meses de vida. Y bueno, entonces ellos comienzan a hablar y uno de ellos, el más pobre, tenía una lista de cosas que quería hacer antes de morir. Obviamente sin recursos no podía hacer eso. Entonces, en algún momento, el hombre rico ve esa lista y le dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y comienzan ellos a viajar, ¿verdad? Porque le dijeron, tiene tanto tiempo de vida, así que bueno, vamos a aprovechar para cumplir esta lista. Y en el tope de esa lista estaba lo siguiente. Este hombre, el más humilde de los dos, había escrito, contemplar algo verdaderamente majestuoso. Y su sueño era ir a las cordilleras de los Himalayas. Y en una parte de la película ellos están en Egipto y hay una imagen, una escena de las pirámides de Egipto. Realmente algo majestuoso. Y el hombre, el rico, le dice a su amigo, ya eran amigos, le dice, mira, básicamente podemos tachar dos cosas acá, dice, porque una de nuestras listas era ver las pirámides de Egipto y podemos tachar nomás ya ver algo verdaderamente majestuoso. Y el otro hombre, su amigo, le dice, no, tenés que esperar a ver mis montañas, le dice. Llamativamente, en el Antiguo Testamento a Dios se lo describe con un nombre, El Shaddai, que normalmente en español se traduce como el Todopoderoso. Pero de forma más literal y más cercana, El Shaddai puede traducirse como el Dios de las montañas o el Dios montaña. Porque las montañas de cierta forma siempre generan una impresión en nosotros, es tan majestuoso. Yo sé que cada uno de nosotros habrá tenido experiencias diferentes de ver algo majestuoso. Puede ser algo de la creación o simplemente yo siempre me asombro cada vez que me ha tocado ir y acompañar a Lady, mi esposa, en su primera ecografía. Para mí, yo siempre le digo, eso es lo que van a ser padres, ya escuchaste el corazón. A mí es algo que me impactó cada vez que me tocó. La primera vez, el bebé es tan pequeño que no sé el tamaño de un poroto, pero el corazón suena. Para mí es un ejemplo también de algo majestuoso. Y menciono esto porque cada uno de nosotros tendrá la experiencia que hoy ya en su vida ha vivido o tal vez tiene en su lista antes de morir. Quiero ver este lugar. Quiero contemplar algo verdaderamente majestuoso. ¿Qué es lo más majestuoso que tu mente puede imaginar? Puedes imaginar eso ahora. Y yo puedo decirte con certeza que eso más majestuoso que tu mente puede imaginar ni se compara en lo más minúsculo a la gloria de Dios que ha de manifestarse y de la cual seremos partícipes. Pablo había viajado mucho. Él conocía los despeñaderos del río Jordán que llegaban hasta la majestuosidad del paisaje del Mar Muerto. Pablo había surcado las aguas del majestuoso Mediterráneo. Pablo había visto las grandes construcciones de las ciudades en la época del Imperio Romano. Pero él sabía, nada se comparaba a la majestad de la gloria de Dios que él sabía que tenía por delante. Y él decía, en esto nos gloriamos. Hemos de ver la gloria de Dios.
esto lo hacía a él saltar en una pata. Primer punto. ¿En qué te glorías? Podemos llevar esto como una disciplina siempre en nuestras vidas. ¿Qué es aquello más majestuoso que nuestra mente puede imaginar? En alguna oportunidad un hermano me dijo, me tocó ir a tal playa, tal lugar. Y yo pensaba, esto es realmente, no sé, yo creo que así va a ser el cielo, ¿verdad? ¿Qué es lo más majestuoso que nuestra mente puede imaginar? Ponele eso ahí. Y tenés que saber que eso ni se compara en lo más mínimo a la gloria que nos espera por la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Y no solo esto, decía el apóstol Pablo, y esto nos lleva a nuestro segundo punto. No solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, segundo punto, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos exultamos en las tribulaciones. Cuando hay tribulación, es motivo del sumo gozo para nosotros. Y tenemos que saber algo, Pablo no era ningún masoquista. Recordemos que él le pidió al Señor que le quitara ese aguijón en su carne y le pidió varias veces, le pidió con intensidad hasta que el Señor le dijo, no, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él seguía teniendo ese aguijón que no sabemos exactamente de qué se trataba, pero sabíamos que era algo que le molestaba mucho, lo cual nos indica que Pablo no era ningún masoquista. No es que él decía, qué gusto tengo este aguijón acá, Señor, poneme otro aguijón, ¿verdad? Porque me gusta sufrir. Él le pidió, él no tenía ningún interés en sufrir por sufrir. Es más, a los corintios, cuando había dentro de la iglesia un grupo que decía, ya no va a haber resurrección, es como que Pablo le dice, ustedes piensan que yo soy tonto. Yo voy a poner en peligro mi vida si no hay resurrección. De ninguna manera. Es decir, Pablo no era ningún masoquista. No es que él estaba buscando el peligro por buscar nomás y sufrir. De ninguna manera. Entonces, ¿cómo es que podía decir nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Acaso esto no es una contradicción? ¿Cómo puede alguien gozarse en la tribulación? Y otra vez, si mencionamos al mundo, el mundo no puede. Al mundo le repulsa cualquier tribulación. Pero, Pablo añadía, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que puede traducirse también, una palabra muy especial en el Nuevo Testamento, paciencia. Para nosotros es simplemente tal vez aguantar un poco, pero puede traducirse por resistencia. Las tribulaciones producen resistencia. Y la paciencia prueba. Y esta palabra prueba, en otras traducciones que nos dan un poquito más de contexto de esta palabra en su idioma original, es un carácter probado. Es decir, el aguante, la resistencia, nos cambia en el carácter. Y tenemos un carácter probado. Es decir, ese tiempo, lo que la tribulación hace que nosotros pasemos nos da resistencia. Esa resistencia se imprime ya en nuestro carácter. Después de la tribulación ya no somos los mismos. Tenemos un carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Aquel que tiene carácter probado entiende dónde tiene que poner su foco, dónde tiene que tener su meta. Entiende que su propósito está en la eternidad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el Hijo de Dios puede estar seguro de que en cualquier tribulación el Señor está trabajando para nuestro bien. Él no se goza en la tribulación en sí, es decir, qué gusto estoy sufriendo. Él se goza porque sabe, si hay una prueba, si hay una tribulación, esto quiere decir que el Señor va a usar esto para mi bien. Me va a transformar a la imagen de su Hijo. En cualquier tribulación, el creyente sabe, y por más de que es difícil, y hasta a veces duele pasar por esa prueba, por esa tribulación, el creyente sabe, este es el sentido que Pablo está exaltando, puede anticipar. Yo me puedo gozar porque sé que al terminar esta tribulación el Señor va a hacer algo maravilloso. O por medio de esta tribulación el Señor va a probar mi carácter y voy a finalmente crecer en algo que no podía crecer. Esta tribulación va a quitar la nube que está nublando mi visión de mi esperanza, y después de esta tribulación yo voy a estar creciendo en el Señor, más cerca de Él, entendiendo y gozándome también en esa esperanza.
Entonces para Pablo es motivo de tremendo gozo. El Hijo de Dios, querido hermano, tiene que saber, si viene una tribulación en nuestra vida, quiere decir necesariamente, por eso nos gozamos, quiere decir necesariamente que el Señor se manifestará en tu vida. Quiere decir que el Señor va a hacer que seas más parecido a Cristo. Quiere decir que el Señor te va a dar carácter. El Señor va a hacer todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para que tengamos una visión clara de nuestra esperanza. Por eso Pablo decía, yo me alegro en sobremanera cuando tengo que pasar una tribulación, porque ya sé lo que el Señor va a hacer. Y más adelante él iba a decir eso, todo contribuye al bien a aquellos que aman a Dios. ¿Será que el Señor va a quitarnos de esa prueba? Puede que sí, puede que no. Pero lo que podemos estar seguros es que el Señor va a obrar en nuestras vidas de tal forma a que si hoy tenemos nublada nuestra esperanza esté fija y que nos podamos gozar también en esa esperanza. Cualquiera podría acusar a Pablo y decir, mira Pablo, tu doctrina de la justificación por la fe es una farsa, Pablo. Mira cómo estás, vos decís que sos justificado por la fe. En contrapartida, los que decían somos justificados por la obra, por seguir la ley, podemos decir, nosotros no estamos viviendo bien solamente porque no estamos obedeciendo todo, pero cuando yo obedezca, mira que me va a ir bien. Pero tu doctrina de la justificación por la fe, Pablo, es una farsa. ¿En qué sentido? Pablo, mira cómo estás. Vos que decís que la justificación es por la fe solamente. Mira cómo estás. Perseguido, quebrado, odiado, rechazado, con enfermedades, por el suelo. Esa es tu justificación por la fe, Pablo. Parece que a Dios no es que le importa tanto tu fe. Esta era la acusación que probablemente iban a tirarle a Pablo. Entonces Pablo profundiza para demostrar que la tribulación es justamente una demostración de que Dios está con el creyente. Y utiliza 3 porqués, Pablo, a partir del versículo 6 al 10. Primer porqué, porque Cristo, el primer porqué está en el versículo 5 ya. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, Pablo está diciendo, cierto, por fuera vos me ves, estoy atribulado, por fuera me ves, tal vez todos me persiguen, pero yo siento el amor de Dios por medio de su Espíritu Santo en mi vida. Yo sé que su Espíritu está en mí. Y ese Espíritu no se va por más que pase por la tribulación más difícil. Segundo porqué, versículo 6, porque Cristo, y ahí comienza a razonar de forma lógica un poco Pablo para explicar esto que él estaba diciendo, nos gloriamos en las tribulaciones, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Y lo contrapone con el amor humano, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, decía Pablo, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, del juicio. Es decir, la tribulación no es sinónimo de ira. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque según la justificación de la fe, por la fe, que es el centro del evangelio, cuando éramos enemigos, Dios nos amó. Esto quiere decir que más aún ahora que estamos en la tribulación podemos estar seguros que Él no nos va a abandonar. Seremos salvos del juicio. Y el último porqué, relacionado al anterior, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, Pablo estaba diciendo, mira, Dios nos amó cuando estábamos lejos, cuando éramos enemigos, cuando estábamos sumidos en trapos de inmundicia, ahí nos amó.
Más aún, ahora que estamos reconciliados, podemos esperar que el Señor nos sostenga, incluso en medio de la tribulación. Cualquier ser humano al que es su enemigo, ni le va a importar que esté pasando por tribulación. Pero el Señor, aunque éramos enemigos, nos amó. Cuanto más en la tribulación Él nos va a rodear y nos va a sostener. Esto es lo que Pablo estaba indicando. Por lo tanto, Él se gloriaba en las tribulaciones y decía, nos gloriamos en la tribulación. Toda tribulación, amados hermanos, indica al creyente que éste crecerá. Toda tribulación nos indica a nosotros que el Señor va a manifestar de forma especial su amor para con nosotros por medio de su Espíritu, permitiéndonos venir a Él en oración, en adoración. Toda tribulación es un recordatorio que el Señor no va a abandonarnos y que nos espera esa gloria, que el día de juicio lo hemos de pasar porque somos suyos. Y no solo esto, y esto nos lleva a nuestro último punto y vamos terminando. Hay algo más, y no solo esto. Tercer punto, nos gloriamos en Dios. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El último punto es, no nos regocijamos solamente en lo que vamos a recibir, la manifestación de la gloria de Dios, o en el beneficio que nos traen las tribulaciones, que prueban nuestro carácter, nos transforman a la imagen de Cristo. No, Pablo decía, no se trata de nosotros. No solo esto, sino que nos gozamos en Dios mismo. Hermanos, la adoración es inconcebible para el mundo. Porque no puede amar a Dios el mundo. El hombre natural no puede amar a Dios por quien Él es. Puede temer a Dios. Puede temer las desgracias. Y mucha gente dice, claro que yo creo en Dios. Pero en el fondo de su corazón lo que tiene es un temor de que cosas malas le pasen si Él se rebela en contra de Dios. El temor es algo que todos pueden tener. Pero amar a Dios por quien es Él es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos exultemos, nos alegremos en sobremanera solamente en la persona de Dios mismo es el resultado de la obra del Evangelio en nuestras vidas. No sé si alguna vez le tocó estar en quizás cualquier momento del día y simplemente sentir la necesidad de alabar al Señor. Simplemente sentir la necesidad de expresar tu amor hacia Dios. A veces puede ocurrir en el medio de todas las labores. Hay algo que nos impulsa a decirle simplemente, Señor, te alabo, te exalto, te amo. Esto es obra del Espíritu Santo en la vida del Hijo y la hija de Dios. ¿Qué evidencia más poderosa de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona? Ama a su Dios. No es que ama solamente las cosas que Dios le puede dar. Dios mismo es su mayor gozo. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mismo por medio de Jesús. Para terminar te pregunto una vez más, ¿en qué te glorías? Pablo era muy claro, sabía muy bien cuáles eran las cosas que a él lo hacían saltar en una pata. Que a él lo hacían estar como castañuelas, como dijimos. Que a él le hacía sentirse aguará, tan feliz. Él sabía muy claro, tenía muy en claro esto. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué te glorías? ¿Dónde está el foco de tu exultación, de tu mayor alegría? Ciertamente, hay muchas cosas que producen alegría. La creación del Señor es tan bella y tan maravillosa. Siempre vamos a encontrar alegría. Pero el problema está en la transitoriedad de muchas de estas cosas.
eso que nos produce alegría, pasa. Pero la paz es de aquellos que se regocijan en lo que permanece. Y Pablo, si bien él probablemente se alegraba de muchas cosas, resaltó estas 3 cosas son las cosas principales que a mí me llenan de gozo, que me hacen saltar de alegría. Estas 3 cosas son la esperanza que yo tengo de ver la gloria de mi Dios. El mundo rechaza esa gloria, no le interesa esa gloria, no le importa, ni le mueve esa gloria. Pero Pablo decía, es como que él decía, cuando yo pienso en lo que voy a ver, y yo me imagino a Pablo haciendo esa comparación de todas las cosas lindas que había visto en su vida, en sus viajes, y pensar, ni siquiera en lo más mínimo se compara de la majestuosidad que yo voy a ver, la gloria de Dios. Esto me llena de gozo. Y esto, mis queridos hermanos, en este tiempo de tantas pérdidas, es algo maravilloso de recordar. Aquellos que están en Cristo, la gloria de Dios, la manifestación de esta gloria les espera. La muerte no es sino el canal por el cual vamos a entrar a esa gloria. Pablo decía, no solo eso, sino que en las mismas tribulaciones yo me alegro. No es que me gusta sufrir, pero yo sé que cuando viene una prueba, esto quiere decir que el Señor va a obrar en mi vida. Es fijo, el Señor va a obrar en mi vida. Dios ciertamente va a usar esto para mi bien. Va a cambiarme, va a darme un carácter probado. Y ese carácter probado a su vez va a hacer que mi mente esté siempre enfocada en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, decía Pablo, puedo no tener nada, pero porque el Señor ha derramado su amor en mí, puedo desquitarme todo. No voy a perder mi gozo, porque yo me gozo en Dios mismo. En ese Señor quien me amó primero y a quien yo amo hoy. Qué maravillosa evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas son aquellas cosas que producen gozo en nosotros. Y te pregunto para terminar una vez más, ¿en qué te glorías? ¿Cuáles son aquellas cosas que producen mayor gozo en tu vida? Y si hoy al escuchar este mensaje decís, realmente ninguna de esas cosas producen gozo en mi vida, o tal vez porque te has enfriado tanto hasta el punto de haber perdido ese gozo de tu salvación, o quizás todavía no tienes al Señor en tu vida, por eso es que estas cosas no te producen gozo. Sea como fuese, hoy el Señor te llama. Hoy ven al Señor. Fíjate cómo este hombre que enfrentó grandes tribulaciones, látigos, enfrentó la muerte y finalmente fue muerto por la causa de Cristo, decía, nada puede quitarme este gozo, nada. Imagínate tener ese gozo espiritual en tu vida. Hoy el Señor te llama. Si es que lo conoces y te has enfriado, a venir a Él para que Él quite cualquier cosa que está impidiendo que ese gozo se realice en tu vida. Y si no conoces, si no tenés al Señor Jesús en tu vida, oye, que sea hoy el día. Te invito a que puedas hacer una oración de entrega hoy. Y ese gozo, que es un gozo espiritual, va a llenar tu corazón y todo tu ser. Te invito a que ahí donde estás puedas cerrar los ojos. Y si el Señor te está llamando hoy, haz esta oración de entrega conmigo. Y decirle, Señor, hoy rindo mi vida. Yo quiero, Señor, este gozo indescriptible que solamente tú puedes dar y esa paz que acompaña ese gozo, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón porque te he buscado con mis fuerzas, porque me he alejado de ti, Señor, porque no te he escuchado, Señor. Hoy me rindo a ti. Cristo, ven a mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Te entrego todo mi ser. Transfórmame. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si has hecho esta oración, que el Señor te bendiga. No dudes en entrar en contacto con nosotros si necesitas que alguien te acompañe en tu caminar de fe. Y ahora quiero hacer una segunda oración.
pido que puedas cerrar otra vez los ojos y pensar. ¿En qué te glorías? Amado hermano, hermana, ahora quiero hablarte a ti. ¿Qué es aquello que te produce mayor gozo? O quizás ni siquiera hay gozo hoy en tu vida. Recordá estas maravillosas realidades que tienes en Cristo Jesús. Y si te has enfriado, si el enemigo ha nublado tu visión, que hoy sea el día, después de escuchar la palabra de tu Dios, que puedas decirle al enemigo: no, yo me voy a gloriar en estas cosas que son mías en Cristo Jesús. Y decirle al Señor que llene tu corazón de ese gozo que viene de lo alto. Señor, hoy entregamos nuestras vidas a ti para que nos llenes de ese gozo exultante, para que podamos decir: en esto nos gloriamos, en la esperanza de ver tu gloria, Señor. En esto nos gloriamos, en las tribulaciones, porque sabemos que toda tribulación contribuirá para nuestro bien. En esto nos gloriamos, esto nos alegra, Señor, en sobremanera, tu misma persona, quién eres, y en saber que tú nos has amado primero. Señor, no deseo que nada me robe este gozo. Y de esa manera también, Señor, poder dar testimonio de esa esperanza que hay en mí para un mundo agobiado y necesitado. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.